noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta novena edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca incentivar la ciencia, sus descubrimientos y diferenciar lo que es la ciencia de la pseudociencia, muy importante. En este caso vamos a hablar sobre la lingüística. ¿Es la lingüística una ciencia, no? Hay una lingüística también que se puede estudiar tal vez por otros métodos. Para eso tenemos a Luis Miguel Rojas. Él es políglota, conoce la gramática de más de 32 lenguas, puede hablar 16 de ellas, aprendió chino mandarín por un reto a los 12 años y no solo eso, sino que ha estudiado lingüísticas, tienes una licenciatura en lingüística, de ahí hiciste una maestría en lingüística en Alemania y de ahora estás haciendo tu doctorado en el Instituto Max Planck de Psicolingüística. Cuéntanos un poco, ¿es la lingüística una ciencia? ¿Podemos hablar de una base científica para esta doctrina? Porque es un programa de ciencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa. En realidad estoy muy emocionado, ya que es un tema clave en nuestras ciencias lingüísticas en la actualidad, saber si la lingüística es verdaderamente una ciencia o no. Es un problema que se viene planteando en nuestra disciplina durante los últimos 100 años y hasta ahora no tenemos respuesta. Y la respuesta a esta pregunta no se da por el mismo hecho de que no sabemos qué es el lenguaje. Para tener una ciencia necesitamos saber cuál es el objeto de estudio de esta. Y en el caso de la lingüística, el objeto de estudio no ha sido bien definido. O en todo caso, hemos tratado de definirlo diciendo que es el lenguaje, pero aún no hemos dicho qué es. No hemos podido responder a la pregunta. Es así que la lingüística se desarrolla como una ciencia de otra forma, estudiando otros objetos de estudio que tienen que ver con el lenguaje, como son las lenguas, variedades lingüísticas, cambio lingüístico, historia de lenguas, etc. La lingüística es una ciencia, últimamente yo diría que esto está cambiando y podríamos empezar a decir que se está transformando en una ciencia como otras ciencias formales. Y eso parte desde el momento en que empezamos a pensar en el lenguaje como un objeto físico. Si el lenguaje existe, es físico y por lo tanto podemos estudiarlo como otros objetos físicos utilizando física cuántica o física de otros Pero tipos. ¿cómo harías para estudiar el lenguaje? Porque el neurólogo estudia el cerebro, las neuronas, pero el lingüista no puede estudiar la información que supuestamente está codificada en el cerebro y que es el lenguaje, ¿no? Por supuesto, pero las lenguas del mundo, sin embargo, pueden darnos información sobre cómo podría ser este lenguaje. El día en que sepamos cómo funcionan todas las lenguas del mundo, que son muchísimas y después te contaré cuántas son, podremos saber en detalle cómo es que funciona esta característica única en el ser humano, ya que lo único que hace al ser humano, Homo sapiens, ser humano, es el lenguaje. Sin lenguaje seríamos como cualquier otro animal. Son las lenguas las que nos ayudan a saber eso. Muy interesante. La lingüística tiene que contestar al origen del lenguaje, o sea, tiene que contestar a esta gran pregunta, ¿no? Y también, si es una ciencia, debería responder a la pregunta por qué hay tantas lenguas, ¿no? Cómo evolucionan las lenguas. Tenemos el mito, por ejemplo, de la Torre de Babel, ¿no? Donde un mito mesopotámico, donde supuestamente los hombres en el pasado hablaban una sola lengua y construyeron una torre para poder llegar al cielo, y Dios se molestó y mandó el castigo de que cada uno iba a hablar una lengua distinta para que no puedan construir esta torre, ¿no? ¿Es ese mito satisfactorio para un científico? ¿Cómo tú explicas la diversidad de lenguas y cuántas lenguas hay? Bueno, tú mismo lo has dicho, es un mito, por lo que no es satisfactorio. El hecho de que existan muchas lenguas en el mundo se explica por un fenómeno que los lingüistas llamamos cambio lingüístico. El cambio lingüístico es una propiedad universal de todas las lenguas del mundo. Todas las lenguas se encuentran en un constante cambio que no podemos frenar. Es así como, por ejemplo, el latín, hablado hace 2000 años, terminó deviniendo en todas las lenguas romances de la actualidad, sean estas el español, portugués, catalán, francés, italiano, rumano, o también otro caso es el griego clásico, que hoy en día derivó en el griego moderno, o el sánscrito en la mayoría de lenguas indoarias habladas en la India actualmente, ¿no? En la actualidad, la diversidad lingüística se calcula como aproximadamente 7000 lenguas distintas unas de otras, ya que no tienen inteligibilidad
mutua, no pueden entenderse los hablantes unos con otros. Eso es interesante, hablamos Sí. de eso ayer, me acuerdo, la diferencia entre lo que es una lengua y un dialecto, no sé si podrías profundizar Sí, un por poco en el supuesto. tema. En realidad existe una definición básica y tipológica que utilizamos que es bastante simple para diferenciar lenguas. Y es que una lengua es lengua en tanto se diferencia de otra porque no exista inteligibilidad mutua, ¿no? En tanto exista inteligibilidad mutua, estamos empezando a hablar quizás ya de variedades lingüísticas. Dialectos son variedades de una lengua particular, como por ejemplo el castellano tiene distintas variedades. Estas son el español peruano ribereño, el español hablado en Chile, el español colombiano, el español hablado en las Filipinas o el español hablado en la península ibérica. Estas son variedades o dialectos. Actualmente los lingüistas preferimos no referirnos a estas variedades como dialectos, ya que existe cierta carga peyorativa. Se dice, esta persona habla un dialecto para decir que, bueno, no habla bien. Y en realidad a lo que los lingüistas no estamos interesados por si la gente habla bien o mal. Simplemente estamos interesados por cómo habla la gente. En tanto somos científicos, nos interesa simplemente describir y explicar cómo es que la gente habla. El ejemplo, un parangón interesante sería el del zoólogo que estudia el canto de las ballenas. No diría que una ballena canta mejor que otra. Nosotros los lingüistas estudiamos las lenguas, el habla, el lenguaje humano, entonces no podemos decir que un humano habla mejor que otro. Simplemente estudiamos a todos por igual. Entonces hay una lingüística descriptiva, que sería la propiamente científica, que intenta describir sin un contenido valorativo, digamos, Exacto. y la lingüística normativa, ¿no? Que es la que haría la RAE, por ejemplo, ¿no? Que dice que está bien y si no hablas así, entonces hablas mal, ¿no? Y entra con una... Te juzgan en parte, ¿no? En todo caso, existe una lingüística, que es la que se encarga de describir y explicar, y existe una normativa, que no puede llamarse lingüística, ya que lo que le interesa a la gente que practica esta, podemos llamarlo esta técnica, es simplemente el buscar una norma y en base a esta norma de alguna forma igualar variedades, etc. Sin embargo, también a los normativistas lo que les interesa es el orden, ¿no? Encontrar una variedad que pueda ayudar a varias comunidades con variedades distintas a comunicarse mutuamente, ¿no? Obviamente el problema aquí nace cuando se utiliza la norma para discriminar, ¿no? Cuando se dice, como dicen muchos lingüistas en la actualidad, entre ellos pues la lingüista Marta Hildebrand, esa persona es tal, de esta forma, porque habla mal. Los lingüistas no somos así, los lingüistas no juzgamos eso. Entonces no juzgas que el polo está mal escrito, por ejemplo. No, por supuesto que no, ¿no? Me encanta cómo está escrito tu polo, ¿no? Más bien quizás nos da cuenta del pensamiento de alguien en relación con el lenguaje. Y es interesante porque la lingüística normativa podría normar algo que en principio comenzó por un error o por un desgaste fonológico, ¿no? Por supuesto. Entonces es puramente arbitrario. Es como que existe un grupo de académicos que deciden cómo va a hablar el mundo y esto no tiene ningún sentido. La gente habla como quiere y punto. Ellos no van a frenar jamás el cambio lingüístico. El cambio lingüístico, como te dije hace un momento, es un fenómeno universal e imparable. Entonces las lenguas van a cambiar. Así existe una academia que te diga tú vas a hablar A, B o C, en 50 o 100 años esta lengua igual va a cambiar. Y hoy día ya incluso se quiere hasta aceptar el AIGA. En algún momento AIGA estuvo aceptado, ahora vuelve a ser aceptado. AY era la forma mala antes, empezó a volver a ser la buena. Entonces nadie sabe para quién trabaja ahí, pues, ¿no? Es como que de acuerdo a lo que ellos dicen. Y en verdad la lengua no es así, pues. ¿Cómo desarrollaste tu interés por la lingüística? ¿Y por qué crees que es tan importante? Desarrollé mi interés por la lingüística cuando tenía ya aproximadamente 8 años y empecé a estudiar francés y me enamoré de la gramática de esa lengua. Al descubrir las estructuras de esta lengua me interesé por otras, viendo unas, comparándolas, fue que decidí a los 11 años estudiar lingüística, ¿no? Busqué qué era la carrera, me emocionó bastante y esperé hasta el último día en que terminé en el colegio para dedicarme con todo a esta carrera que me apasionaba. Y es así como sigo hasta el día de hoy y ya voy a hacer un doctorado en lingüística, ¿no? Mi interés por las lenguas me llevó a transformarme de una forma u otra en alguien que hace gramáticas, ¿no?
Trabajo actualmente con dos lenguas indígenas. Una de ellas es la lengua Selknam, prácticamente lengua muerta de la Tierra del Fuego, y con la lengua Shawi, que tiene aproximadamente 21.000 hablantes, hablada en el Alto Amazonas, región de Loreto, en nuestro país. Ese es un lado de mi interés, pero el otro lado de mi interés, por supuesto, es el lenguaje en sí. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuál es el origen de esta capacidad humana tan peculiar? ¿Y por qué el interés? Mucha gente preguntaría, ¿por qué el interés por estas lenguas que ya se extinguen y que ya nunca nadie va a hablar? ¿Por qué habría que rescatarlas? ¿Cuál es el interés científico? Como te comenté en el primer bloque, existe un interés en la lingüística actual por saber cuál es la naturaleza del lenguaje, cómo es el lenguaje y qué es el lenguaje. Para llegar a ello, una de las herramientas principales que tenemos son las lenguas del mundo. Es por medio de estas lenguas del mundo, o llegando a conocerlas en su totalidad, que recién vamos a poder tener una idea más o menos clara de cómo es el lenguaje. Para conocer estas lenguas necesitamos escribir gramáticas de las lenguas, escribir diccionarios, escribirlas en su totalidad y explicar cada una de las estructuras existentes en cada una de estas lenguas. De lo contrario, nuestro conocimiento del lenguaje siempre va a estar parcializado, va a ser muy pobre. Entonces, tu labor como lingüista y más o menos lo que te interesa más es poder sacar la esencia de una lengua antes de que se extinga. Sí, eso es el lado, digamos, científico, pero también existe un lado filántropo, ¿no? El lado filantrópico de mi investigación, que es en sí el preservar el conocimiento de un pueblo, ¿no? Las lenguas existen para codificar las necesidades, para codificar la cosmovisión de un pueblo. Entonces, en tanto sean eso, son valiosísimas. Y el día en que se pierdan, no solo vamos a perder una herramienta para conocer el lenguaje, sino vamos a perder las vías de conceptualización de una cosmovisión, de una cultura entera. Por eso es que lucho por la preservación y la revitalización de lenguas indígenas en América. ¿Y qué se puede hacer? Porque en el Perú y en parte de América Latina, digamos, hay muchos prejuicios hacia la población indígena, hacia las lenguas locales. Se pide a veces una educación bilingüe y los padres no quieren llevar a sus hijos a la escuela porque les enseñan quechua y aymara y quieren que aprendan primero castellano, ¿no? Sí. Tú sabes que es importante primero que aprendan pues, su lengua materna y de ahí inserten la segunda lengua, ¿no? ¿Cómo se le puede convencer a estas comunidades de estudiar sus propios orígenes? Para eso existe algo en lingüística que se llaman políticas lingüísticas. Las políticas lingüísticas son muy importantes, sobre todo en esta época en la que hablamos tanto de una educación bilingüe, pero no solo bilingüe, sino también intercultural, en donde exista no solamente un diálogo con los alumnos, los estudiantes en sí, sino también con sus padres, y se les concientice de esta manera en que sus lenguas son tan valiosas como el castellano o la lengua primera en sus países, ¿no? En el caso de las lenguas andinas existe lamentablemente una gran deslealtad lingüística. Los padres ya no quieren que sus hijos hablen sus lenguas originarias, pero estamos luchando contra ello y esperamos que en los próximos años la situación cambie. Es algo difícil y prácticamente hasta ahora no encontramos la solución. En la Amazonía y especialmente en el caso del Shawi, que es la lengua con la que yo trabajo, existe una gran lealtad lingüística. Prácticamente todos los niños Shawi hablan Shawi y son impulsados por sus padres a aprender a escribir en su lengua y además a aprender el castellano, pero a siempre también mantener su lengua, ya que es lo que los identifica. Los Shawi son un caso bastante peculiar en el contexto amazónico. Hay entre intelectuales también muchos prejuicios, seguramente, que piensan que una lengua es mejor para una determinada doctrina, ¿no? Se habla que digamos que la filosofía se trabaja mejor en alemán o se trabaja mejor en griego y que tal vez el italiano no está bueno pero el italiano va a ser bueno para la ópera. Es cierto que hay lenguas que incentivan mejor el pensamiento crítico y otras que no. ¿Hay lenguas que están mejor estructuradas para pensar o no? No hay lenguas mejor estructuradas que otras, simplemente hay lenguas. Hay lenguas que fueron utilizadas para codificar pensamientos filosóficos, como lo fueron el griego antiguo y el alemán recientemente, pero también hay lenguas como las lenguas amazónicas que son muy bien utilizadas para codificar los entornos de caza,
de la horticultura o de la agricultura, dependiendo de la cultura con la que uno trabaje, ¿no? Entonces, lo que sucede no es que una lengua sea mejor que otra, sino que en realidad todas las lenguas son vehículos o herramientas que utilizan los seres humanos para conceptualizar sus necesidades, ¿no? Y para comunicar sus necesidades. En el caso de el pueblo alemán o el pueblo germano parlante, en algún momento existió la necesidad de utilizar la lengua para pensamientos filosóficos y fue por ello que se utilizó al alemán y el alemán se desarrolló para tal fin. En el caso de muchas lenguas amazónicas y andinas, los hablantes tuvieron la necesidad de desarrollar sus lenguas para esos entornos, para la agricultura, para el desarrollo, no sé, de técnicas de tejidos especiales, por así Entonces, decirlo. lo que planteas es que cualquier lengua tiene la potencialidad de desarrollarse y explicar cualquier realidad. Por supuesto, toda lengua, en tanto sea una manifestación de eso que llamamos lenguaje humano, que es una capacidad lingüística propia del ser humano y que está en la mente, es potencialmente infinita y puede manifestar lo que sea, ¿no? Por eso también cuando hablamos de, regresando un poco al tema anterior de educación bilingüe intercultural, de políticas lingüísticas, lo que queremos hacer para que las lenguas también no mueran y desaparezcan en este entorno de globalización en donde existe el internet y los dominios funcionales, los dominios en donde se manejan las lenguas, ya prácticamente son solamente los de las lenguas occidentales, lo que buscamos hacer es hacer que estas lenguas amazónicas o andinas también puedan adaptarse a estos dominios funcionales, no que tengan que ser abandonadas para tomar otra lengua, sino que generen pues léxico, construcciones gramaticales que les permitan también adaptarse a este nuevo mundo globalizado, ¿no? Y puede, digamos, la lengua también ayudarte a interpretar la realidad. Digamos, los esquimales tienen más nombres en su lengua para el color blanco, porque su mundo está, digamos, rodeado de distintos colores de blanco. Tal vez la gente que vive en el Amazonas tenga más nombres para el color verde. No cualquier verde es igual a otro, ¿no? Sí. Igual uno podría pensar que esta manzana, digamos, puede ser vista de una manera distinta. El rojo de la manzana puede ser visto de una manera distinta por diferentes culturas de acuerdo a la lengua. ¿Es eso cierto? ¿La lengua puede hacer que tú percibas la realidad de manera distinta? No es que la lengua pueda hacer que uno perciba la realidad de manera distinta. Son las personas las que codifican lo que ven en su entorno en las distintas lenguas del mundo. Nosotros, desde una perspectiva externa, al ver las lenguas vemos eso. Estos quizás dividen el blanco de otra forma, estos de otra forma. Sí, es de una perspectiva externa. Pero desde una perspectiva científica, lo único que vemos son gente que utiliza la lengua para saciar sus necesidades básicas, lingüísticas y comunicativas, ¿no? Y te lo tengo que preguntar porque eres lingüista. ¿Cuál es el futuro de las lenguas? Se sabe que las lenguas están desapareciendo. La globalización hace que muchas lenguas desaparezcan. ¿Va a quedar una única lengua en el futuro? ¿Será esta lengua parecida al inglés? ¿Qué va a pasar? Mira, soy lingüista y no soy astrólogo. Pero según lo que se cree, a fines de este siglo, prácticamente el 90% de las lenguas del mundo habrá ya desaparecido, por lo que los lingüistas tenemos que ya tomar los cuadernos y las mochilas, seguirnos a estudiar las lenguas ya, de lo contrario vamos a perder todo eso que nos ayudaría a saber algo sobre el lenguaje. ¿Cuáles podrían ser las lenguas potenciales que queden? Quizás las lenguas mayores, ¿no? Como lo son el inglés, el español, el chino mandarín, el hindi o el portugués. No puedo decirte exactamente cuál va a ser, pero de lo que sí estoy seguro es que el cambio lingüístico no va a dejar que solo ellas se mantengan y en unos cientos de años de aquí en adelante, si es que la humanidad continúa existiendo, habrán otra vez otros centenares de lenguas derivadas de estas. Muchas gracias, Luis Miguel, por haber venido. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Espero que te podamos tener acá nuevamente en La Manzana Prohibida. Bueno, muchas gracias. Sobre todo me gusta el nombre, ¿no? Porque la lingüística a veces ha sido prohibida también, ¿no? Entonces me agrada eso de la manzana prohibida. Lo prohibido a veces es interesante. Y te agradezco también y espero que algún otro día podamos reunirnos para tratar de desentrañar muchos de esos mitos o de prejuicios que se tienen sobre las lenguas y el lenguaje, tanto en el mundo y sobre todo en nuestro país. Muy interesante. Fue Luis Miguel Rojas, políglota, lingüista. Esta fue una edición más de La Manzana Prohibida. Nos vemos como todos los martes a las 9 p.m.